Dicen que hay lugares donde el tiempo no pasa, solo se repite. En San Nicolás de los Arroyos, entre la fe, el río, el silencio de un convento en ruinas, algo sigue vivo. No es un rumor, ni una leyenda para asustar a los curiosos. Es una presencia, una sombra que camina cada noche, murmurando oraciones que ya nadie recuerda. Lo llaman el monje de San Nicolás, y esta es su historia. San Nicolás de los Arroyos, una ciudad atravesada por la fe, el río Paraná, guarda entre sus templos y calles antiguas una presencia que muchos prefieren no mencionar. Hay un convento, hoy casi abandonado, donde el silencio tiene peso, las piedras del piso guardan huellas que no se borran y los vitrales, rotos por el tiempo, filtran una luz montesina, teñida de verde musgo y herrumbre, como si el sol mismo evitara mirar hacia adentro. El aire huele a humedad, a madera podrida y a algo más, un rastro de incienso antiguo que se niega a desaparecer, como si las paredes aún recordaran las misas de hace un siglo. Dicen que allí, entre los muros húmedos cubiertos de salitre y las sombras que se estiran en el viento, se aparece un monje, una figura encapuchada, alta, envuelta en una túnica oscura, que arrastra al caminar. Lleva un rosario entre los dedos, la cabeza agacha y murmura oraciones en latín con una voz ronca, como si le doliera cada palabra. Algunos lo llaman el guardián del silencio, otros simplemente el monje, pero nadie se atreve a pronunciar su verdadero nombre. A principios del siglo XX, el convento pertenecía a una pequeña orden franciscana. Vivían allí 7 monjes dedicados al rezo, la enseñanza y la custodia de reliquias sagradas traídas desde Europa. El superior de la orden era un anciano de nombre Fray Anselmo, un hombre de voz grave, manos callosas, que había dedicado más de 40 años de su vida a ese lugar. Decía que conocía cada grita del piso, cada eco del pasillo, cada suspiro de las vigas de madera. Pero una noche de tormenta, en el invierno de 1923, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Venían del puerto, desesperados por dinero. Querían las reliquias de plata, los cálices dorados, los libros antiguos encuadernados en cuero, que los frailes custodiaban con sus vidas. Fray Anselmo se interpuso frente al altar mayor, con la cruz en alto y el rosario enredado entre sus dedos. Su voz resonó en las bóvedas oscuras. «Nadie profanará la casa de Dios mientras yo viva», dijo. Los intrusos lo golpearon, 1, 2, 3 veces, hasta que su cuerpo cayó de rodillas, con la frente apoyada contra las baldosas frías. Dicen que su último aliento fue una oración en latín, susurrada tan bajo que solo Dios pudo escucharla. Los otros monjes huyeron o fueron asesinados en el intento. El convento quedó manchado de sangre, saqueado, vacío. Y esa misma noche, cuentan los vecinos que vieron una luz parpadeante, moviéndose entre las ruinas, como si alguien caminara con una vela encendida, buscando algo que ya no estaba ahí. Desde entonces, el convento nunca volvió a ser el mismo. Durante décadas, el lugar quedó abandonado. Las autoridades intentaron demolerlo, pero cada vez que los obreros comenzaron a trabajar, ocurrían accidentes inexplicables, herramientas que se desaparecían, escaleras que se derrumbaban solas, hombres que juraban haber sentido un empujón desde atrás, y cuando no había nadie cerca. Los vecinos comenzaron a hablar.
Un vigilante nocturno del municipio, un hombre llamado Rogelio, contó que una madrugada vio una sombra con hábito recorrer los pasillos del convento, sosteniendo una vela encendida. La luz temblaba, naranja, montesina, proyectando una silueta alargada sobre los muros descascarados. Rogelio la siguió, creyendo que se trataba de un intruso, pero cuando dobló la esquina, la figura simplemente se desvaneció. No había puertas, no había ventanas, solo el olor a cera derretida y un frío metálico que le erizó la piel. Otros aseguraban escuchar el arrastre de un rosario, el crujir de sandalias sobre las baldosas húmedas y un susurro grave que se repite una y otra vez como un disco rayado. Ora pro nobis, ora pro nobis. Pero la voz no pide ayuda. Suena cansada, resignada, como si llevara un siglo repitiendo la misma oración sin que nadie la escuche. Hay una historia que los vecinos cuentan en voz baja, cuando el sol ya se fue y las sombras empiezan a trepar por las paredes. La historia de Elvira. Vivía sola en una casa antigua, justo frente al convento. Era una maestra jubilada, de esas que tienen la certeza grabada en la voz y no se asustan fácil. Las cosas que caminan de noche son los vivos, decía entre risas, mientras tomaba mate en el patio y miraba las ruinas sin parpadear. Pero eso fue antes de escuchar las campanas. Todo comenzó una madrugada de julio, cuando el viento del río traía ese frío que duele en los huesos y te mete el Paraná dentro del pecho. Elvira se despertó sobresaltada, con el corazón golpeándole las costillas. Estaba convencida de haber oído un repique metálico lento, profundo, que parecía venir desde el convento. Tam, tam, tam. 3 golpes, pausados, graves, como si cada campanada arrastrara un lamento. Pensó que era un sueño. Fue un sueño, se dijo. Pero cuando llegó la noche siguiente, a las 3:15 en punto, las campanas volvieron. Esta vez más lentas, más claras, como si sonaran solo para ella. Elvira se levantó temblando con las piernas torpes y el frío pegado en la piel. Caminó hasta la ventana con una manta sobre los hombros y miró hacia afuera. El convento era una silueta ennegrecida, cubierta de niebla, espesa, que subía desde el río. No había luces, no había movimientos, solo la oscuridad densa como brea. Pero las campanas seguían sonando, desde adentro, desde un sitio donde ya no existía. «No puede ser», susurró con la voz quebrada, porque ella lo sabía, lo recordaba perfectamente. Había visto cómo bajaban las campanas del campanario en 1974, con grúas oxidadas y sogas gruesas. Las cargaron en un camión que se las llevó a Rosario, a una fundición. Hacía más de 50 años que esas campanas no estaban ahí, y sin embargo el sonido estaba, real, metálico, insistente. Primero fue curiosidad, luego miedo, y después una especie de terror resignado que se le metió en el pecho y no la dejó respirar bien.
Cada vez que las campanas callaban, se escuchó otro sonido, un leve arrastre, como si alguien caminara descalzo o con sandalias viejas por el pasillo de piedra del templo. Shh, shh, shh. Y tras eso, un murmullo ronco, cansado, en latín. Ora pro nobis, ora pro nobis. Esa frase se le metía en la cabeza, como un clavo oxidado. La escuchaba al cerrar los ojos, la escuchaba en el silencio de la tarde, la escuchaba incluso cuando encendía la radio a todo volumen para ahogar el sonido. Nada funcionaba. Rezaba, se tapaba los oídos con las manos, tomaba pastillas para dormir, pero cada noche, a la misma hora exacta, las campanas volvían y con ella el arrastre y la voz. Hasta que una noche, ya sin fuerzas, Elvira salió descalza al patio. El pasto estaba mojado por el rocío y el frío del suelo le quemaba las plantas de los pies. No le importó. Miró hacia el convento, con los ojos llenos de lágrimas y rabia, y gritó con toda la voz que le quedaba: «Déjalo descansar. Lo que sea que busca ya no está ahí». El eco de su voz rebotó en las paredes del convento y luego silencio. Un silencio absoluto. El aire se espesó, como si el oxígeno se hubiera ido con el sonido. Elvira sintió un peso en el pecho, un frío que no venía del viento, sino de adentro, como si algo invisible estuviera respirándole cerca, en la nuca. Y entonces lo vio. Una luz, pequeña, titilante, moviéndose entre las ruinas, como una vela caminando sola. La luz se detuvo frente a una de las ventanas sin vidrios del templo, y aunque no pudo verle el rostro, Elvira juró que sintió que alguien la estaba mirando. Desde esa noche nunca más volvió a oír las campanas, pero cada tanto, cuando el reloj marca las 3:15, siente un roce helado pasarle por la espalda, un roce lento, como dedos fríos acariciándole el hombro. «Yo sé que él todavía reza», dice Elvira con la mirada perdida, «solo que ya no necesita campanas para que lo escuchen». Hoy tiene más de 80 años. Ya no vive sola. Su sobrina se mudó con ella porque Elvira empezó a dejar velas encendidas en la ventana, cada noche mirando hacia el convento. Cuando le preguntaron por qué lo hace, solo responde: para que él no se sienta solo. Los más ancianos del lugar creen que el espíritu del Fray Anselmo no descansa, que sigue pagando por el convento para proteger lo que queda de su sagrado refugio, aunque ya no quede nada por proteger. Dicen que si entras al lugar con malas intenciones, aunque sea solo por curiosidad morbosa o para hacer videos, el aire se vuelve helado, denso, con ese olor a cera quemada y tierra mojada que te raspa la garganta. El silencio se corta y sentís que alguien respira detrás tuyo, una respiración lenta, profunda, casi pegada a la nuca. Y cuando te das vuelta, no hay nadie. Solo el eco del rosario golpeando el suelo y una sombra que se aleja por el pasillo, perdiéndose en la oscuridad con un arrastre lento, cansado, eterno.
Hoy el convento es un sitio cerrado cubierto de enredaderas y polvo. Las autoridades lo vallaron después de que un grupo de adolescentes entrara una noche y saliera corriendo, gritando que algo los había tocado. Pero los curiosos aún se acercan, especialmente en noches de tormenta, con la esperanza o el temor de ver al monje que nunca se fue. Algunos aseguran que lo han filmado, que se ve claramente su silueta junto al altar, rezando de rodillas frente a una cruz invisible, con la cabeza agacha y las manos entrelazadas sobre el rosario. Otros dicen que no hay que tentar al destino, porque quien escucha el rosario del monje de San Nicolás no vuelve a dormir en paz. Y si por casualidad una noche escuchas campanas que no deberían estar sonando, no grites, no salgas, no mires, solo reza, porque Él ya te escuchó. Si llegaste hasta aquí significa que todavía estás escuchando, y eso ya es un mérito, porque no todos se animan a acompañarnos hasta el final cuando una sombra reza en la oscuridad. Si esta historia del monje de San Nicolás te estremeció, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y activar la campanita, para que el próximo relato te encuentre preparado, o al menos despierto. Y si conoces una leyenda, un caso real, una historia que te haya marcado, mándamela. Yo la leo, la investigo y la cuento acá, con ese mismo susurro que atraviesa las noches. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo relato, si es que podés dormir.